Muy buenos días. Ya estamos de vuelta. Seguimos con nuestro fascinante, digo yo, para mí fascinante ciclo de la ingeniería del alma. Eh, Vamos a seguir explorando un poquito cómo conectarnos verdaderamente con nuestra alma eh, para usar todo este mundo de la mejor manera posible, eh, entendiendo que no somos solo cuerpo, somos cuerpo y alma. Por eso lo llamamos a esto de ingeniería del alma. Y tratar de conectar nuestro cuerpo, que es totalmente material, con el alma y tratar de generar con eso eh, acciones y construir una vida que sea mucho más significativa y mucho más espiritual, sin descuidar naturalmente que la cosa material eh, existe. Es así donde Hashem nos creó. Perdón, voy a poner esto en silencio para que no me vuelva loco. Ok, ahora sí. Bueno, espero que ya estemos listos para cerrar esta semana y entrar en Shabbat. Eh, Voy a hacer, hola Mariana, hola Wefani. Voy a hacer saludo nada más a la gente que hace que esto sea posible. Ya va a entrar la Melanie y nos va a dar ahí la dedicación. Acuérdense que todos los días están dedicados a alguien que patrocina los estudios de ESH y con eso ayudan a que podamos hacer más y más cosas y seguir estando conectados y más cerca a pesar de los distanciamientos que se producen. Hola Paulina, hola Betty. Ok, yo voy a seguir en cuanto aparezca ahí la dedicación que yo la perdí acá. La vamos a tomar. Ok, estamos trabajando a partir de ideas que escribió en realidad Dessler en un libro famoso, la Fanny, en un famoso libro que se llama En búsqueda de la verdad. Yo creo que es uno de los clásicos del Musar hoy en día. En hebreo es Michtav Mieliau. Y estoy seleccionando algunas ideas que a mí en lo personal me han fascinado siempre y que creo que dan para mucha reflexión. Entonces, para que estemos todos de vuelta en el tema, y llevamos ya un par de clases hablando sobre lo que Rav Dessler llama el Mabat HaEmet, esta mirada, esta perspectiva sobre la verdad. Y dijimos que existen muchas limitaciones. Partimos mal, partimos encontrando los problemas, pero no porque nos encante encontrar problemas, sino que cuando uno está consciente de estos problemas, entonces uno puede administrarlos mucho mejor y puede realmente sacarle provecho y, como dice esa frase un poquito cliché, convertir los problemas en oportunidades. Ok, entonces quisimos conocer cuáles son las limitaciones que tenemos nosotros para poder eh, ser honestos. Un tema delicado. Dice Ralph Dessler que a pesar de que todos quisiéramos ser honestos, y por supuesto que, salvo algunas excepciones, no sé si pocas o muchas, pero salvo excepciones, la gente no es deshonesta de forma consciente, sino que lo hace sin querer. Eh, Queremos tratar de entender que aun cuando estamos tratando de ser honestos, a veces no nos resulta. Hola, Débora. A veces no nos resulta ser honestos. A pesar de que quisiéramos ser honestos y no nos resulta. ¿Y por qué no nos resulta? Porque hay variables que son tremendamente humanas y que nos impiden ser honestos. Dijimos, están los intereses, que es lo que despierta nuestro pensamiento. O sea, hay algo que hace que me interese un tema y ese interés que me aproxima a ese tema en sí mismo ya introduce una cierta emoción y esa emoción precondiciona muchísimo del análisis que yo voy a hacer frente a esto. Después dijimos que tenemos los prejuicios. Prejuicios, dijimos, son estas ideas preconcebidas, estas ideas previas al análisis que yo tengo sobre algo. Y hablamos eh, sobre dos tipos de prejuicios. Está el prejuicio muy burdo, ¿no es verdad? Este prejuicio eh, que la gente simplemente lanza una frase y lanza un comentario sin siquiera haberse tenido a pensar. Eso es evidentemente un prejuicio, pero dijimos que en realidad todos somos de alguna manera prejuiciosos, porque el análisis real de una situación muchas veces para nosotros nos es imposible, porque somos seres humanos
y nunca vamos a tener acceso a toda la información desde todos los ángulos posibles, en una mirada global. No tenemos la opción. Entonces, aun cuando hicimos la pega, como decimos acá en Chile, aun cuando yo fui súper serio y prolijo y traté de averiguar todo y me preocupé, al final del día, cuando tomé una decisión, yo tengo que saber que existe una cuota posible de error en que yo siga estando actuando por un prejuicio eh, ante esa imposibilidad que tengo de acceder a todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que Hashem es el único que es capaz de ver. Ok, fue un repaso. ¿Hay alguien quiere comentar si fue un buen repaso o no? Eh, Vamos a entrar hoy a dar un poquito de alivio, ¿ok? Porque si bien es necesario ser realista con nuestras limitaciones, tenemos que saber que Hashem no nos pone en ninguna situación de la que no podamos de alguna manera salir. Eh, y a nadie le gusta ser poco honesto, ni menos todavía encontrarse después con reproches o situaciones en las que ex post tú te das cuenta que tomaste una mala decisión porque en el momento que lo decidiste te faltó algún dato o fuiste muy apasionado con algo que te estaba pasando o quisiste proteger algo y solamente meses, a veces años después, tú te das cuenta que no había sido honesto y eso es muy doloroso. Entonces, ¿cómo lo hacemos para ser honestos? Porque Hashem quiere que seamos honestos. A pesar de que es difícil, Hashem quiere que seamos honestos. Entonces, en la clase pasada dimos un consejo, un primer gran consejo. Perdón, voy a ver el tema de a quién hay que dedicarle este estudio. Y el consejo que nos dimos en la clase pasada, el martes, fue que algo que es fundamental para ser honesto es trabajar nuestras midot, nuestras cualidades personales. Porque de todas las cosas que me pueden amenazar con esta falta de objetividad, sin duda que lo que más me puede teñir es la falta de trabajo de mis cualidades personales. Que el no haber trabajado realmente mi prudencia, mi tranquilidad, el ser muy impulsivo o el ser muy rencoroso frente a una situación, todos esos elementos que requieren un trabajo importante son son los ingredientes que hacen que finalmente cuando yo actúo, muchas veces actúe por miedo, actúe en forma muy protectora de un tercero o autoprotectora. eh, y entonces eso que tenemos que evitar, en primer lugar, tenemos que trabajar nuestras midot. Eso fue lo que dio origen al movimiento del Musar. De hecho, Rav Dessler lo cita de esa manera. Él dice, esta es la raíz del Musar. Así dice. El Musar, que es este movimiento en el judaísmo que procura eh, trabajar filosóficamente, pero trabajar nuestras cualidades personales. El Musar nace a partir de esta necesidad, de que nos demos cuenta de que nosotros no podemos ser honestos, no podemos desarrollarnos hasta no tener realmente trabajadas nuestras cualidades personales. Ok, entonces el estudio de hoy, si no me equivoco, lo vamos a dedicar así. Hay varios donantes que nos ayudaron a poder seguir hoy trabajando con ustedes. Claudio Ites, por la refuerzo Shlema de nuestros enfermos y agradecimiento al equipo de Chile por todo lo que están entregando y cuidando a la comunidad. Gracias, Claudia. La familia Markevitz, como digo, el Yorkshire de su padre, Benjamin Benheim. Y también agradecemos a Gloria Telias ella lo hace en agradecimiento a Shem y a Esh Chile por sus saludos de cumpleaños y la compañía constante. Gracias porque Esh no descansa llevando voces de aliento y Torah, que solo sepamos de buenas noticias. Ok, amén a lo que dice Gloria. Ok, entonces, hoy vamos a ver otro punto más de esta búsqueda de la honestidad. Hola, Johnny, buen día. Tía Lucy, ¿qué tal? Ok, entonces, estamos para los que quieren ver el libro, los que tengan el libro En búsqueda de la verdad, vamos a comenzar trabajando sobre la página 111 del libro. Aquí Rav Dessler cita una famosa parábola que es originalmente de Rav Lutzato, del Ramjal. Es una parábola que nos muestra de qué manera, cuando yo sé que tengo limitaciones, de qué manera yo me puedo proteger. ¿Cómo yo hago? Insisto, Hashem no nos pone nunca en un escenario que no tenga salida. Entonces, si yo sé que estoy con limitaciones, ¿cómo hago para vencerlas? Entonces, el Ramjal dice el siguiente ejemplo. Él dice, imagínense una persona
que la ponen en un laberinto gigante, ¿no? Un laberinto muy alto con muros que sobrepasan con creces lo que, lo que mis ojos son capaces de ver. Y yo tengo la misión de salir de ese laberinto. Y empiezo a explorar, voy por un lado, por el otro, tac, 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 doblo acá, salgo por... Y a pesar de que haga mi mejor esfuerzo y que yo empiece a anotar, me hago un mapa y haga todo lo que yo puedo hacer, va a seguir siendo tremendamente difícil salir de este laberinto. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver dónde está la salida. Pero si yo supiera, imagínense, estoy en el laberinto y de repente veo que hay un tipo ahí sentado arriba, tipo sentado arriba del muro, con los pies colgando. Lo veo ahí. ¿Qué es lo que haría? Todos haríamos. Iríamos y le preguntaríamos a este señor, le diríamos, hey, tú que estás ahí arriba, tú que sí tienes la capacidad que yo no tengo, tú que tienes la capacidad de mirar todo esto desde otro ángulo, ¿qué harías? ¿Qué harías? Y en base a ese consejo, yo entonces voy a seguir recorriendo mi laberinto, pero ya no estoy a ciegas. Ya no estoy improvisando, prueba, error, prueba, error. No, estoy parado sobre la información que aquel espectador que está arriba del sistema me entrega. Entonces dice Rod Dessler que el primer elemento que tenemos que entender es que si nosotros aceptamos el reconocimiento de que Hashem existe y aceptásemos por un momento que la Torá y Hashem están fuera de nuestra dimensión y que por lo tanto están, de alguna manera, tienen esta mirada, esta perspectiva más global, más holística, más real de las cosas. Entonces lo que yo debería hacer cuando estoy caminando a ciegas es preguntarle a ellos, preguntarle a la Torá, preguntarle a Hashem. Hay un momento en nuestra historia que teníamos profetas y en esa época, cuando estaba el Beit HaMikdash, estaba el templo en Jerusalén, teníamos efectivamente la posibilidad frente a dudas importantes en nuestra vida, a nivel individual y a nivel nacional, podíamos preguntarle al profeta, el profeta le preguntaba a Hashem y Hashem nos decía, o sea, yo no sé, a mí me tinca, yo creo que habría que ir para allá. No te compliques tanto, cuando son temas muy trascendentales, pregunta al profeta, ¿qué hago hoy que no hay profetas? Sabemos que desde que se estudia el Beit HaMikdash, la nebuá, la profecía, salió de la tierra. Y con ella perdimos también este recurso. A pesar de que yo tengo, hay jajamim y hay gente que tiene Ruach HaKodesh. ¿Qué significa Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh es esta capacidad de poder conectarse con esta santidad, con esta dimensión espiritual que algunas personas tienen. Algunas personas tienen estos momentos, esta capacidad de conectarse. Entonces tengo profetas. No. La capacidad que hay hoy no es la misma que había antes. Y la gran diferencia es que en momentos en que teníamos profecía, el profeta tenía control de sus poderes especiales. El profeta era un personaje que al ser instituido como tal, Hashem lo protegía y él era prolijo en saber que todo lo que él comunicaba como profecía realmente lo era. Él sabía, el profeta sabía si lo que está diciendo es una idea que se le ocurrió a él o es algo que él visualizó en forma profética. El profeta sabía. Y por lo tanto, cuando él lo transmitía al resto de la gente, él les podía decir, Hashem me está diciendo, no se está diciendo que tenemos que hacer tal cosa. Así funcionaba con el profeta. Hoy en día no hay profetas. Sí hay personas que pueden tener momentos y acceso a estas cosas espirituales. El problema que tenemos es que no hay certeza. Incluso estos grandes jajamín, hasta el día de hoy los grandes mekubalín, no te pueden asegurar que lo que ellos ven, ¿sí?, es algo que genuinamente tiene un origen divino. Muchas veces puede serlo, porque ellos son personas muy elevadas, porque están muy trabajadas, porque ellos trabajaron mucho sus cualidades personales y tienen mucha experiencia de vida y estudiaron mucha Torah y ellos nos pueden aportar. Pero aún así ellos no tienen la certeza de que lo que nos están diciendo es realmente la opinión de Hashem en la tierra. Sin embargo, es gente que posiblemente, y muy posiblemente, tienen una mirada muchísimo más auténtica que la mía. Si bien puede no ser perfecta, sin duda que puede ser muchísimo mejor que la mía. Entonces ahí está el tema de Emunat Jajamim, que es un principio muy, muy importante en nuestro pueblo. Nosotros creemos en nuestra historia, nosotros la validamos, la respetamos,
y le damos muchísimo kavod a la experiencia. Por eso cuando entra alguien, una persona mayor, la costumbre en la halajá judía es que uno tiene que ponerse de pie, porque la experiencia de vida, esa trayectoria, nosotros la validamos y la admiramos y la intentamos incorporar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a ir cerrando los flancos que tengo abiertos. Entonces, voy a tocar un tema que es polémico, pero que creo que va a servir mucho como ejemplo real, práctico de lo que estamos hablando. ¿Qué opinión tenemos nosotros respecto al aborto o a la eutanasia o algo más cotidiano, como por ejemplo, lo aleino, pero con todo esto del coronavirus? eh, Se dan muchas discusiones a nivel ético, médico, respecto a una persona que está en condiciones muy complicadas y frente a la escasez de respiradores mecánicos. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo tomar la decisión, por acción o por omisión, de no conectar a alguien a un respirador mecánico cuando esa persona lo necesita? ¿Se puede o no se puede? Una pregunta ética que lamentablemente hoy en día se está convirtiendo en bastante cotidiana. Aquí en el mismo canal de Esh, esta semana hubo una charla muy interesante. A los que no la vieron, los recomiendo que la busquen y la vean porque quedó grabada. Una conversación con los doctores de la comunidad, de algunos médicos que están hoy arriesgándose y trabajando ahí en los hospitales con toda la locura que se vive hoy. Y ellos planteaban que estas discusiones, estos dilemas éticos se están dando permanentemente. Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros esas discusiones éticas? ¿Qué es lo correcto? Otra persona que el otro día me preguntó, me dijo, mi papá me dijo algo que me pidió que no le cuente a nadie, pero yo siento que si no le cuento a nadie, le voy a hacer un daño. ¿Qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? O sea, a mí me parece que sería mejor sí contárselo a otra persona porque lo pueden ayudar. Pero mi papá me dijo que es un secreto, mi papá. Kibut Avaim, hay que honrar a los padres. ¿Qué hago? ¿Qué es lo correcto ahí? ¿Cómo el mundo, cómo la sociedad decide, determina en todas estas situaciones qué es lo correcto hacer? Se fijan que hasta ahora lo venimos hablando de forma muy teórica, pero esto se da todo el rato, se da en nuestra vida, todo el rato. ¿Qué hacer? Y cada vez que tengo que actuar, ya sea que actúo o que no actúo, en el ejemplo este de el dilema si conectar a alguien a un respirador mecánico o no, si lo conecto estoy haciendo algo. Si no lo conecto, también estoy haciendo algo. Por lo tanto, no me queda otra que tomar una decisión. Yo no puedo evadir muchas veces mis decisiones, porque de hecho la evasión ya es una decisión. Yo decidí evadir, actuar acá. Entonces, no se puede uno arrancar de la vida todo el tiempo. Hay que enfrentarla y hay que asumir eso. ¿Qué hacemos? Entonces, uno de los caminos que nos está planteando aquí Rav Dessler es que cuando nosotros no tenemos todas las herramientas, tenemos que ir a averiguar en gente que tiene más herramientas. Una de las cosas que a mí en lo personal más diría yo, me chocan y me duelen es cuando uno ve en la sociedad hoy en día cómo la gente opina de temas de los que no tiene la más remota idea. Empiezan a opinar sobre cómo el gobierno tal o cual está manejando la epidemia, cuando esa gente tiene una dimensión de lo que está pasando muy diferente que la que yo tengo, porque tienen una formación distinta, porque tienen una visualización de variables que yo capaz que ni tengo. Y yo, sin embargo, me siento con una libertad enorme de poder opinar, criticar, decir y perseguir. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que tú tienes capacidad para poder realmente cuestionar lo que están diciendo? O personas que actúan en base a su intuición nada más. O sea, a mí alguien me dijo que esto es secreto, pero a mí me parece que no, me parece que lo correcto aquí sería compartirlo. Pero ¿qué te hace a ti pensar que lo puedes compartir con otros? ¿Qué te hace a ti pensar que eso no es tan secreto? No, porque yo creo que no. Pero no estoy diciéndote qué es lo que tú crees. Estamos preguntando acá qué es lo correcto hacer. Existe un relativismo moral, que es una de las cosas que más complican hoy en día en la sociedad, que a veces dificulta mucho la conversación, porque cuando hay dos, aquí voy a volver a tomar esto de la ingeniería del alma. Cuando hay dos personas que discuten sobre una idea, cada uno a partir de su opinión, entonces ese diálogo
es un diálogo que, si bien puede construir, pero es un diálogo que difícilmente puede generar un crecimiento, porque voy a contrastar la opinión de fulano con la opinión de Mengano. Y como todas las personas tienen el derecho a opinar lo que quieran, y eso sí es válido y el judaísmo lo reconoce, yo puedo opinar, pero yo no puedo likvoa, yo no puedo determinar realidad en forma a diestra y siniestra. Opinar sí, pero definir la realidad es otra cosa. Entonces yo puedo opinar que es lo correcto, pero cuando tengo que actuar es distinto. Entonces los judíos decimos que cuando queremos conversar sobre ideas, cuando yo quiero tomar una decisión, la tengo que basar en antecedentes y no en opiniones. La tengo que basar en información y no en mis ganas. La tengo que basar en elementos objetivos, reales, que yo puedo contrastar y compartir, y no nada más en mis ganas. Porque ya hemos recorrido hasta acá. ¿De dónde vienen mis ganas? ¿De dónde viene mi intuición? Mi intuición muchas veces se nutre de mi experiencia. Y si mi experiencia fue buena, o que fue sana y fue útil, capaz esa intuición puede ser constructiva, puede ser positiva. Pero muchísimas veces, por no decir todas las veces, esa intuición se construye a partir de un montón de experiencias y de traumas y de frustraciones y de resentimientos. Todo eso es lo que alimentó mi opinión personal, mi intuición. Entonces, cuando actúo de forma intuitiva, estoy poniéndole muchas ganas y mucha emoción, pero muy poca cabeza, muy poca ingeniería acá. Nosotros decimos que se vale consultar y se vale debatir, pero debatir con información. Y ahí entonces es donde yo tengo que recurrir a este personaje que está parado ahí arriba. Y él me va a ayudar, y me va a orientar y me va a mostrar cosas que quizás yo no podía ver porque yo estaba acá abajo. Y eso se llama nuestro jajamín, y eso se llama la Torá. Y la Torá que si bien Hashem la entregó, y Hashem la tiene, y Hashem es el dueño de esta verdad, Hashem no nos privó a nosotros de acceso a esa información. No se la guardó para él. Hashem no la quería solo para él. Hashem nos dijo, ustedes tienen la obligación de ir a buscarla. Ustedes tienen la responsabilidad de estudiar y de preguntar y de asesorarse. Pero por gente que los puede realmente orientar, gente que realmente está parada más arriba, no que esté igual que ustedes. Si estoy perdido en el laberinto, ¿qué saco con...? Veo otro que está perdido y le digo, ¿qué opinas? ¿A dónde hay que ir? Está uno más perdido que el otro. ¿Qué gané con hacer eso? Ridículo, ¿no? Eso lo hacemos todo el rato. Todo el rato. Nosotros le pedimos consejos. Uno lo ve incluso en temas de cómo educar a los hijos. Uno no sabe qué hacer con su hijo. Entonces, ¿qué hace? Uno llama a un amigo y le dice, flaco, ¿qué harías tú en esta situación? Y él te dice, tienes razón, vamos a hacer A. Pero muchas veces él está tan perdido como yo. ¿Por qué la opinión de él va a ser más válida que la mía? Si bien los amigos son importantes y tenemos que rodearnos de ellos, no perdamos nunca de vista que el judaísmo cree que existe una verdad absoluta, existe. Nosotros la reconocemos. El ejemplo que me gusta dar, si yo tomo un vaso de agua, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿cuánta agua hay en este vaso? Ustedes van a decir, no sé, habrán 100 centímetros cúbicos, 150, 120, no tengo idea, no sé. Y capaz que yo tampoco sé cuánta agua hay en ese vaso. Pero yo sí sé que existe una medida de agua en ese vaso. O sea, si yo tuviese el instrumento adecuado, yo podría determinar que en ese vaso hay 124 ml. Yo podría. Nada más no tengo el instrumento, pero existe. El judaísmo dice que la verdad absoluta existe y la reconocemos. No es que todo es opinable. O sea, existe frente a una situación determinada. Hay una persona grave con coronavirus y se está discutiendo si lo correcto es conectarlo o no conectarlo. ¿Qué dice el judaísmo? Dice, existe una respuesta. Existe una única mejor respuesta. Distinto es si nosotros tenemos acceso a ella o no en estas condiciones. Quizás es difícil, pero quizás no es difícil. Y quizás lo que hace falta es que yo abra un libro y lo estudie, que yo abra la Torá, que le consulte a la gente que sabe más que yo y ellos me van a poder orientar. No es solo una cuestión de opinar y de basarse en la intuición. Se trata de reconocer que existe más información. Entonces, frente a la pregunta de ¿estoy siendo honesto o no?
tenemos que entender que yo a nivel personal, individual, tengo muchas limitaciones. Mis intereses, mis emociones, mis prejuicios, muchas limitaciones. Pero no significa que esté perdido. Porque Hashem me dio la Torá, que es una guía impresionante, que define claramente los valores y define prioridades y define esquemas de cualidades personales que son deseables y no deseables. La Torá lo define. Y están los jajamín, están nuestros sabios, están los rabanín, y esta gente que tiene mucha más experiencia que yo. Quizás hoy no tengo acceso a profetas y por lo tanto no puedo preguntarle a alguien que me diga el 100% de las cosas. Quizás no puedo tener ese 100% de certeza, pero sin duda que si somos suficientemente humildes y respetamos, validamos y admiramos a esa gente que puede ser nuestro farolito, nuestro mensajero que nos diga hacia dónde caminar, entonces vamos a estar siendo muchísimo más responsables con nuestra vida y vamos a estar tomando decisiones realmente honestas y válidas. Y entonces, incluso si nos equivocamos, porque nos faltó información, porque yo no tuve realmente y me equivoqué, incluso así, si en 2 años más yo me doy cuenta que me equivoqué, yo no voy a tener remordimiento, porque yo fui prolijo y fui prudente, hice todo lo que podía hacer. Y pregunté y averigüé, investigué, y me equivoqué, sí, porque soy un ser humano, y porque ya no tengo la profecía para poder preguntarle directo a Hashem. Ok, pero yo hice lo que estaba en mis manos, y eso vale, y eso me tiene que llenar de tranquilidad y de paz. Hashem espera de nosotros que hagamos nuestro máximo esfuerzo. Hashem sabe exacto cuáles son las limitaciones que tenemos. Dios quiera que podamos ser honestos, que estemos conscientes de nuestras limitaciones, que las trabajemos, que trabajemos nuestras cualidades personales, que tratemos de ser honestos, que cuando veamos que se nos hace difícil, salgamos a buscar ayuda en los lugares correctos y que preguntemos a las personas correctas y a las fuentes correctas. Y por sobre todas las cosas, que sigamos pidiéndole día a día a Hashem, que Él, que sí puede, y Él sí tiene acceso a todas las soluciones, que traiga rápidamente la solución a todo el dolor que genera el coronavirus, que traiga de vuelta el Beit HaMikdash y con él la posibilidad que tengamos profetas, que tengamos realmente su presencia mucho más cerca de nosotros para no andar perdidos por este laberinto, sino que saber exacto hacia dónde tenemos que ir y cumplir de esa manera nuestra misión en la vida. Que tengan todos Shabbat Shalom, que tengamos ojalá muchas brajot y nos vemos, seguimos en este ciclo el día martes. Chao, chao y sigan conectados.